Ya tenemos a nuestro primer invitado en el programa de hoy. Al otro lado del teléfono está con nosotros el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que es que no sé, voy a ir por un asunto sencillo. Ayer estaba usted en Fuerteventura, conocemos ese anuncio de las tierras raras, entonces me voy a centrar, si le parece, porque no quiero que pase por alto y menos después de toda la que se ha montado, la conferencia de presidentes que al fin y al cabo fue histórica y de la que salen, al parecer, 5 mesas de trabajo, si no me equivoco, que tienen que tener una serie de conclusiones o parámetros o líneas de trabajo antes de final de año. Sí, efectivamente, al amparo del Estatuto de Autonomía convocábamos por primera vez la conferencia de presidentes con un objetivo claro y es empezar a hacer las cosas de manera diferente. No podemos arreglar los grandes problemas que tiene Canarias y desde luego no, las administraciones no estamos coordinadas y comprometidas al menos en los grandes objetivos todos conjuntamente. Y por eso no se puede ser o afrontar la superpoblación, los retos demográficos, la actitud o la política turística, los problemas de la vivienda, los problemas incluso sociosanitarios, si desde luego no contamos con la coordinación de los gobiernos insulares junto con el gobierno regional. Y a partir de ahí, pues lo que configuramos fueron pues 3 líneas básicas de acción. Una es la democratización de los recursos económicos que genera el turismo y el reparto de riqueza. Otro es el reto demográfico, como les decía, y otro es pues la gestión más transparente y más ágil y eficaz del urbanismo, ¿no? De lo que es la política territorial. Y de ahí salían esos 5 grupos de trabajo que se constituirán a principios ahora de mayo, en la primera quincena, que tendrán que empezar a darnos los frutos, asesorándose con expertos y demás en los primeros días de octubre, para la que a final de año poder hacer una segunda conferencia y empezar a poner sobre la mesa esos objetivos. Ujú. Compañeros, está con nosotros Valentín Aullanedi y Andrés. Valentín. Sí, presidente, buenos días. Eh, Buenos hace, días, Valentín. hace unos días el director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, dijo aquí en Café de Periodistas, en la tertulia de la televisión, que él está, digamos, a favor de que se aplique ya una moratoria al alquiler vacacional y que, bueno, que el gobierno está estudiando esta posibilidad. Yo quería y sobre todo, ¿por qué? Porque desde que se está elaborando el anteproyecto de ley que va a regular el alquiler vacacional, las solicitudes y la presentación de informes de responsabilidad por parte de empresas y de personas a título particular se ha incrementado de una forma bestial, con lo cual vamos a terminar con una ley que resulta que lo que ha provocado es, digo, ese efecto llamada. ¿Es posible? ¿Están pensando aplicar una moratoria al alquiler vacacional desde ya? Bueno, era uno de los asuntos que hablábamos. En este caso, quien lo puede aplicar son ya de por sí los propios municipios, digamos como el Ayuntamiento de Madrid aplicaba esa moratoria y pagaba en bloque la licencia. Cualquier municipio de Canarias lo puede hacer, pero es una de las cosas que hablábamos el pasado día de la conferencia de presidentes y ese es uno de los peligros en el sentido de regular para todos igual, ¿no? Las islas como el Hierro, como La Palma o como La Gomera decían que ellos habían ido complementando sus camas turísticas con el alquiler vacacional y que ellos, que son las denominadas Islas Verdes, que les afectó la otra moratoria turística y había significado pues que no creciesen, todo lo contrario, que incluso perdiesen población, pues no estaban por la labor. Decía, oye, no, somos conscientes de que la realidad de Lanzarote y Fuerteventura o Gran Canaria y Tenerife son distintas, pero una medida que nos afecta a todos por igual significaría, y en una isla como La Palma, que se está intentando recuperar después del volcán, parar en seco cualquier tipo de recuperación económica. Luego ahí es donde veíamos cómo esta conferencia de presidentes nos va a permitir coordinarnos y poder aplicar incluso en las islas, porque somos islas y no debemos olvidar que nuestras condiciones geográficas nos condicionan, nos va a permitir poder aceptar y dar instrumentos, porque el gobierno, pues en ocasiones, la posibilidad ahora mismo de desclasificar suelo la tienen los ayuntamientos, no la tiene el gobierno de Canarias. Luego, darles herramientas, asesoramiento y apoyo para poder tomar esas medidas. Ahora mismo, insisto, si hay algún municipio o alguna isla que quiere tener el planteamiento de parar o poner esa moratoria de alquiler vacacional, tiene las herramientas jurídicas para ello.
Claro, es que Mogán, por ejemplo, cambio de asunto, a no ser que quieran insistir en este, Mogán se ha desmarcado del gobierno de Canarias. Lo digo porque son varios asuntos ligados entre ellos, en este caso para planificar una tasa turística por su cuenta y riesgo. No sé si esto también le parece que es pues competencia de los ayuntamientos. ¿Qué le parece, presidente? Pues sí, efectivamente. O sea, no es que Mogán se haya descartado o que esté en contra de lo que el gobierno decide. Vamos a ver, los ayuntamientos pueden en cualquier momento, las tasas, los tributos se dividen en tres: tasas, impuestos y contribuciones especiales. Las contribuciones especiales están hace mucho tiempo ya desterradas, que era los que nos están oyendo y que tienen algunos años, era cuando a lo mejor para faltar a la calle el ayuntamiento le cobraba a la oficina de esa calle una contribución especial. Pero en este caso las tasas, el concepto es la utilización de un determinado dominio público, es decir, pues cuando pagas el vado, que es la tasa de paso de terraje, es por cruzar la acera. Pues oye, si en este caso, por pernoctar, como hay en Bruselas, en Barcelona o en Roma, un municipio de Canarias pues decide que quiere cobrar una tasa para que pues pueda, pues debido a que esos turistas pues generan basura o lo puede vincular a políticas de infraestructura, políticas de limpieza o de seguridad, o de regeneración de las playas, lo puede hacer perfectamente. Estamos hablando de conceptos distintos del gobierno de Canarias, al menos el gobierno, hemos dicho nosotros y en el programa de gobierno que la ecotasa para el gobierno no la vemos, porque la tasa está vinculada, insisto, a la utilización de un dominio público. Como los cabildos, ahí en Lanzarote, pues por ejemplo, se cobra pues para ir a los centros turísticos, a ir a los verdes, los apios del agua o Timanfaya. Lo que sí puede estudiar el gobierno de Canarias, que es uno de los asuntos que se va a trabajar en esa comisión de empleo y de distribución de riqueza desde el punto de vista de la que genera el turismo, es, pues oye, el instrumento que tenemos que no tiene otra comunidad autónoma de España, que es el IIC. Luego, habrá que ver de qué forma conseguimos que la riqueza del turismo se distribuya más entre la población de Canarias. Pues solo desde dos vías: o subiendo los salarios, o bien cobrando un impuesto como es el IIC y revertiéndolo a la ciudadanía. Pero eso es uno de los asuntos que tendremos que debatir. No llegamos a esas comisiones con fórmulas establecidas o preestablecidas o líneas rojas. Vamos a debatir entre cabildos, ayuntamientos y gobierno con total transparencia y normalidad. Uh-huh. Andrés. Sí, hola, presidente. Aquí yo un poco la pregunta que me hago es que supongamos que toda la nueva ley de la vivienda vacacional funciona y se controla ese auge que ha habido estos últimos años en Lanzarote. Luego me imagino que usted maneja más cifras de otras islas, lógicamente, y de las islas de Lanzarote supongo que también. No sé, calculando que en el PIO se dejaban unas 110.000 plazas turísticas, y creo que se están cubiertas sobre hoteleras, me refiero, y apartamentos, ahora sobre unas 70, la aparición de esas 30 y pico mil viviendas vacacionales casi como que ha copado ese margen que tenía de plazas hasta llegar al PIOT. Entonces, mi pregunta es, hablaba antes usted de la desclasificación de suelo. ¿Se baraja algunas posibilidades de desclasificar suelo? Porque si no, lo que sí vamos a tener problemas con quienes legalmente adquirieron suelo turístico a un precio de suelo turístico y va a querer desarrollar lo que pagó, o por lo menos que se le compense. ¿Se estudia de alguna manera desclasificar suelo? ¿Se tendría que abonar? ¿Se podría entonces aplicar algún tipo de eso, de no sé si algún tipo de impuesto, tasa o algo para abonar esa desclasificación? Sí, mire, en el año 2017, que nosotros aprobamos la ley del suelo, por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista, de Podemos y de Nueva Canarias, en su artículo 221 establecía que pasados 5 años desde la aprobación de esa ley, es decir, año 2022, sin que se desarrollase el suelo urbanizable, el ayuntamiento solo con un acuerdo plenario, previa escucha o previa audiencia de los propietarios, podía desclasificar el suelo sin necesidad de pagar un euro. Luego, esa moratoria que algunos ahora hablan y piden, se puede aplicar desde el año 2022 gracias a la ley del suelo, que se aprobó en la etapa anterior en la que Coalición Canaria gobernaba. Por eso, ahora mismo, una de las ventajas, al contrario que la anterior moratoria turística, una de las ventajas es que ahora se puede desclasificar ese suelo sin tener que indemnizar. El gobierno de Canarias arrastra más de 39 sentencias en contra, que nos está obligando a negociar las indemnizaciones
por aquella anterior moratoria turística que se hizo de manera, con poca seguridad jurídica y que ha arrojado, pues eso, sentencias negativas contra el gobierno de Canarias en más de 39. Por lo tanto, ahora esa posibilidad existe, desde el año 2022 existe. A mí me hace, me genera perplejidad escuchar a la señora Corujo hablar de islas saturadas y dar licencias para un hotel de 900 camas. Me sorprende escuchar algunos discursos de Nueva Canarias y del Partido Socialista cuando llevan 2 años sin ni siquiera haber desclasificado 1 metro cuadrado. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros ya dijimos que después de la pandemia este debate que estamos teniendo ahora había que tenerlo. Se lo propusimos al gobierno anterior, tanto del Cabildo como del Pacto de las Flores. No quisieron hacer caso, pero ahora no se preocupen que con Osvaldo al frente del Cabildo, que ya ha dado un ejemplo claro de lo que quiere para la isla, y desde el gobierno de Canarias lo vamos a tener. Por lo tanto, se puede desclasificar solo ya sin tener que pagar un solo euro. Y como usted bien dice, efectivamente, el alquiler vacacional lo que ha hecho es convertir camas residenciales y convertirlas en camas turísticas. Por eso la necesidad de poner la ley que se ha puesto sobre la mesa, para parar. Habrá muchas de esas camas que ahora mismo se están explotando de manera con licencia y otras sin licencia de alquiler vacacional, que tendrán pues que obviamente reajustarse. No tiene sentido que en vivienda de protección oficial se tenga alquiler vacacional, o no tiene sentido que haya gente que haya comprado suelo residencial para hacer edificios enteros de vivienda de alquiler vacacional, que como usted bien ha dicho, ese suelo es mucho más barato que el suelo turístico, que otros que lo pagaron y no lo desarrollaron porque han estado esperando. Todo eso la ley lo va a permitir regular y por supuesto tiene que haber alquiler vacacional en Canarias porque es un producto que demandan los turistas, pero lo que tenemos es que poder regularlo, no que el alquiler vacacional vaya sin ningún tipo de regulación. Presidente, durante muchos años hemos estado hablando de ley de residencia y siempre decíamos, oye, no, perdona, pero somos Europa, eso de la ley de residencia es imposible. Sin embargo, el debate sale ahora. No sé si a través de la Fiscalidad se está preparando un informe para tener visto bueno incluso hasta de Bruselas. ¿Eso puede ser posible, tener una ley de residencia en Canarias? Bueno, vamos a ver, son 2 cosas, ¿no? La primera, el informe jurídico que hemos encargado es precisamente para ver si se puede limitar o si se puede gravar, pues en este caso, la compra de viviendas por extranjeros. ¿Por qué? Porque tenemos un grave problema de vivienda y tenemos un grave problema de vivienda en Canarias, pero es que más del 35%, 34-35%, pero recordar de las viviendas están en manos de extranjeros, ¿no? Y eso pues obviamente tiene que de alguna manera sube el precio de la vivienda, esas viviendas a lo mejor son utilizadas solo temporalmente y todo eso pues genera distorsión. Ese es el informe jurídico que hemos encargado. Y lo que yo, con sinceridad, hay que encargar los informes jurídicos, pero yo dudo que en el caso con los 3 principios que tiene Europa de libre circulación de personas, trabajadores y capitales, yo veo muy difícil que se pueda limitar la residencia de los europeos, o al menos los que están en el seno de la Unión Europea. Pero sí es cierto que desde el punto de vista fiscal sí podemos penalizar o digamos obstaculizar la residencia y ese es uno de los grandes retos demográficos que tenemos. Es decir, crecer a 500.000 de habitantes pues cada 20 años es insostenible, entre otras cosas porque los servicios públicos no van a poder seguir el ritmo y tenemos los problemas que estamos teniendo. Pero ¿cómo Perdón, presidente, ¿cómo se quita ese incentivo para que vengan? Bueno, pues a lo mejor resulta que tú, aquellas personas que lleven menos de 5 años, pues tienen figuras impositivas que les puedes hacer pagar más impuestos. De tal forma que, oye, pues no tienes derecho a lo mejor al descuento por residente hasta que no lleves 5 años de residencia en las islas. A lo mejor resulta que pues tienes que pagar, si eres un extranjero y tienes una vivienda y no tienes tu residencia habitual, tienes que pagar una contribución más alta. Hay figuras que se aplican en otros sitios que nosotros tenemos que obviamente estudiar y sobre todo hay cuestiones que tenemos que ir a Europa y obviamente está el Comité de las Regiones, tenemos la Asociación de Regiones Ultraperiféricas, que muchos de ellos compartimos problemas y desde ahí pues a lo mejor tenemos que hacer reflexionar a las instituciones europeas de que hay determinados territorios que tenemos una biodiversidad fantástica,
que estamos alejados y que las normas no pueden ser las mismas que para Múnich o para Roma o para París. Andrés, brevemente, Sí, y les pido Erika, brevedad porque tenemos que... Muy rápido, que muy rápido. dejando. Esto va más de carácter más político. Quería conocer la opinión de Fernando Clavijo sobre todo lo vivido en la última semana con Pedro Sánchez, en el sentido de que, bueno, Pedro Sánchez se ha sentido como acosado y que la justicia, pues claro, como le ha tocado muy cerca, pues no le ha gustado mucho y bueno, yo quería conocer la opinión de Fernando Clavijo porque yo veo a Fernando Clavijo a veces como una especie de Nelson Mandela, en el sentido de que hace como unos ejercicios de evitar el rencor, porque como que ya estuvo ahí y cada vez que le preguntan, entonces mi pregunta es, ¿qué le ha parecido lo de Pedro Sánchez? Porque, lo digo porque usted, tanto Fernando Clavijo hasta como el propio Pedro Sanginés, ha habido unas instrucciones pues muy, vamos a decirlas, rigurosas o no sé de qué manera llamarlo, y se han perjudicado por algo que Pedro Sánchez parece que ha saltado la alarma. No sé si ha hecho alguna valoración. Yo no la escuché, me gustaría conocerla de su parte. Sí, yo como bien dices, ¿no? Como igual que Pedro Sanginés, lo hemos sufrido carne propia, y yo estas últimas semanas pues he tenido incluso scratches en la puerta de mi casa con mi mujer y mis hijas dentro, pues intento romper, ¿no? Intento no entrar en la dinámica del y tú más y romper ese círculo vicioso, ¿no? Porque es que al final, ¿quién empezó? Empezó uno, empecé otro, al final da igual, ¿no? Pero todos siguen en la misma dinámica. Yo creo que esa dinámica, y por eso hablo siempre el modo canario a la hora de hacer política, se tiene que romper de alguna manera, ¿no? Y yo, en las declaraciones que hice, yo puedo entender y puedo comprender que el acoso familiar o el acoso que Pedro Sánchez dice que tiene, pues que le haya afectado en lo personal. Y yo en lo personal lo puedo entender y lo puedo comprender, ¿no? Pero no puedo compartir que realmente hay determinados puestos de responsabilidad que no te permiten decir, me voy 5 días a pensar, ¿no? Me voy al rincón de pensar y las responsabilidades del país ahí quedan, ¿no? Yo eso no lo puedo compartir, ni puedo compartir la utilización ahora que se está haciendo, porque da la sensación más de que esto obedece a una estrategia preelectoral para Cataluña y para las europeas, premeditada y diseñada, que a un verdadero sentimiento de estar, pues de encontrarse mal o de encontrarse desbordado por los distintos ataques que pueda estar sufriendo desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista mediático. Yo creo que hay cuestiones que, insisto, tienen que estar por encima, y de luego que todos hemos tenido momentos de debilidad y todos hemos tenido momentos de replantearte las cosas, pero de luego nunca dejas de hacer tus obligaciones como cualquier trabajador de este país. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y con muchas preguntas en el tintero, a ver si la próxima vez es posible hacérselas desde el estudio. Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muchas gracias. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Un saludo.